Hola, bendiciones. Mi nombre es Lisa Ospina y hoy me encuentro con Juliet Acuña para iniciar este tiempo de conversación acerca del segundo libro del pastor César Murillo, Una juventud bendecida. Julieta, bienvenida. Hola Lisita, hoy nos encontramos con el autor de este gran libro, el pastor César Murillo. Este va a ser un espacio donde ustedes van a conocer un poquito más acerca de la importancia del contenido, de por qué se escribió y por qué tu papá y tu joven necesitas tenerlo en casa. Pastor, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola Lisa, muchas gracias por esta entrevista y muchas bendiciones a todos los que nos están viendo en este momento. Así es, tenemos la gran oportunidad de parte de Dios de escribir este libro titulado Una juventud bendecida. Quiero recuperar y proteger el corazón de mi hijo. Así que bienvenidos. Bueno, pastor, ¿cuál es la temática central de este libro? Bueno, muy bien. Este libro habla acerca de la adolescencia. Esa edad que para algunos padres es como la edad coco, como la del miedo. Comprende más o menos entre los 12 y 19 años. Y lo que encuentras como temática central en este libro es el análisis de diferentes problemáticas que viven los adolescentes y cómo poderlas superar a través de la palabra de Dios. Mi paz, ¿qué tan cierto hay en que como están en esa edad que no se les puede hablar, no se les puede decir nada, se dejan a un lado y no se les pone cuidado o si hay que prestarles atención? Claro, yo creo que es la edad donde más hay que prestarle atención. De hecho, lograr que tu hijo adolescente responda a la pregunta ¿cuál es tu mejor amigo? Y que él diga mi papá es mi mejor amigo, yo creo que eso es un boom. Ahí ya tienes ganado el corazón de tu hijo. Porque es una edad donde estos chicos quieren buscar muchas amistades. Pero resulta que esas amistades las ponemos entre comillas porque no son buenas amistades. Muchos de ellos lo que hacen es llevarlos al mundo. Entonces es la edad donde más como papás nos debemos acercar a ellos y que seamos los mejores amigos de ellos. Conozcamos sus gustos, cuál es su color preferido, cuál es su comida preferida, cuál es su película preferida. Creo que es el tiempo de establecer una relación muy, muy interesante entre padres e hijos. Bueno, sabemos que existen muchos libros por esta misma línea. ¿Qué diferencia una juventud bendecida de los demás? Bueno, este libro se diferencia de otros libros que abordan la misma temática de adolescencia, porque dentro de los capítulos que son 10, hay uno en especial, el 6, que dice necesidad e importancia de la corrección. En este libro yo brindo un panorama y una estrategia de cómo corregir la rebeldía de un hijo adolescente sin llegar al maltrato, sin tener que pegarle, sin llegar a los gritos, sino les presento en este libro un modelo de corrección bíblica que se hace con amor. Pienso que cuando se puede corregir un hijo adolescente con amor, estamos evitando en autoritarismo dentro de la casa. Y estamos también evitando que nuestros hijos nos tengan miedo, ¿no? Yo creo que es necesario corregirlos, claro que hay que corregir a un hijo adolescente, pero hay que hacerlo con sabiduría, con amor y con bases bíblicas. Qué interesante esa parte que dices que es corregir con amor, porque hay papás que no entienden cómo intervenir en esta edad, que es la edad coco, como tú le llamas, para traer corrección a sus hijos y solo conocen extremos, no hacer nada o maltratar mucho. Entonces, ¿qué podrías decirnos ahí con respecto a la corrección en la edad de la adolescencia? Sí, definitivamente es un balance, porque nosotros encontramos hogares, como tú dices, Lisa, donde hay padres que no hacen nada, o sea, los hijos se portan como quieren y no hacen nada. Pero encontramos el otro extremo del péndulo, que son padres que entran ya a la corrección, pero airados, con golpes, incluso con palabras descalificadoras como eres un inútil, eres un estúpido, no sirves para nada, y realmente esto sí trae mucho dolor al corazón de un hijo. Por querer corregir la conducta, erróneamente nos estamos metiendo con la identidad. Es decir, por querer corregir el hacer, estamos maltratando el ser. Entonces, en este modelo bíblico estamos hablando acerca de cómo poder corregir la conducta sin afectar la identidad. Wow, pastor, qué interesante.
Y tengo otra pregunta. ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual escribiste este? Bueno, tengo varios motivos, pero el principal es que tengo un hijo, Samuelito, un hijo que amo muchísimo, que en este momento entra a los 13 años. Precisamente está en la etapa a la que hace referencia este libro. Y yo quiero hacer una buena labor como padre con él. Otro motivo u otra razón que tengo es que en la Iglesia Manantial Dios me ha permitido trabajar en los últimos años al frente de esta edad, que en la Iglesia Manantial le hemos llamado los Warriors Teens Manantial. Hemos hecho encuentros, hemos hecho reuniones especiales para ellos, hemos hecho campamentos y en todas estas reuniones he venido analizando el comportamiento de ellos y me he venido dando cuenta que a veces llegan los papás para el encuentro y te dicen, pastor, ahí le mando el pelado para que por favor después del encuentro me lo traiga cambiado. Entonces, cuando pasa eso, yo le digo al papá, pues debería usted también ir para el encuentro, porque el que un corazón de un hijo adolescente cambie, también tiene que incluir un cambio en el papá, por supuesto. Y ya teniéndolos en los encuentros y en los campamentos, y al ministrar con ellos y al abrazarles, me doy cuenta que les falta mucho amor. Y lo que tú decías, Julia, les falta mucha atención de parte de sus padres. Bueno, Paz, y hablándoles a los papás, ¿qué consejos ellos pueden encontrar en este libro? Prácticos o que ellos puedan aprender para tener ese manejo que obviamente puede estar saliéndose de las manos. Sí, uno de los principales consejos que habla aquí en este libro, que quiero aprovechar también para lanzar la cuña, el prólogo lo escribió el pastor Fernando Díaz, y el prefacio lo escribió el apóstol Eduardo Cañas Estrada. Así que tenemos dos siervos de Dios de mucha trayectoria que han leído el libro y que lo han podido calificar y lo explican ahí en el prólogo y en el prefacio. Y respecto a la pregunta, los papás aquí van a encontrar diferentes problemáticas que viven los adolescentes y cómo poder lograr corregir estas conductas problemáticas. Hay un capítulo que se llama Libertad versus libertinaje. ¿Hasta dónde yo como papá le puedo dar libertad a mi hijo? Y hasta dónde esa libertad él la puede usar de manera inadecuada y volverla libertinaje. Y también hablo sobre el poder de la bendición de los padres sobre un hijo. Cómo lograr quitar la rebeldía a punta de bendición. Es como decir que la bendición es una vacuna que contrarresta el avance de la rebeldía. Entonces, hay unos tipsitos ahí que estoy dando, pero hay muchos más consejos que en este libro le damos a los padres. Bueno, pastor, y algo que me parece muy interesante de tu libro, en lo que he podido observar de él, es que no es solo un libro para padres, no es solo para explicarle al papá cómo actuar con respecto a sus hijos, sino que este libro también posee aspectos que el hijo necesita saber. Pastor, ¿qué consejos para adolescentes podemos encontrar en tu libro? Bueno, en este libro hay muchos consejos, pero quiero destacar uno y es todo un capítulo que aborda el tema de las relaciones. En este capítulo yo le quiero presentar al adolescente un panorama bíblico de cómo establecer relaciones que lo edifiquen. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y en este capítulo yo hablo de la necesidad de que cada adolescente sea selectivo a la hora de escoger quién va a ser su círculo de amigos. Incluso este poder de selección, desde que sea dirigido por el Espíritu Santo, más adelante, cuando salga de esta época, no en esta época, le ayudará también para seleccionar quién va a ser su futura esposa. Entonces, este capítulo es muy importante que los adolescentes lo puedan leer con sus padres. Es el capítulo 3 que dice los hijos adolescentes y el manejo de sus relaciones. Dios nos hizo como seres relacionales. Desde que Dios nos hizo, Dios quiso que tuviéramos relación con Él. Y cuando Dios vio que Adán estaba solo, dijo que no era bueno que estuviera solo. Cuando hizo la creación en 6 días, todo lo evaluó y dijo era bueno, pero lo que no vio que era bueno es que estuviera Adán solo.
Por eso hizo a Eva, por la necesidad que nosotros tenemos de relacionarnos. Cuando un hijo adolescente encuentra a un papá o a una mamá que están muy metidos en el trabajo y que no comparten tiempo con él, como él tiene la necesidad natural de Dios de relacionarse, pues él lo que va a querer es relacionarse con cualquier amigo, entre comillas, que no le va a aportar mucho, y va a querer estar relacionándose con él, y ahí es donde vienen los problemas. Esto me parece muy interesante porque hay papás que creen que no pueden ser amigos de sus hijos, que no se, o sea, porque se argumentan cuando dicen soy autoridad o soy amigo. Pero es muy interesante. En mi casa, puedo decirlo, mis papás desarrollaron conmigo y con mis hermanos una amistad. Siempre se ha basado en una relación de confianza y de poder ir primero a ellos que a cualquier otra persona. Entonces, como un adolescente que creció con esa figura, con esa imagen, creo que eso es algo muy importante de resaltar. Hay que rescatarlo porque se está perdiendo. Además, hay algo también importante en lo que decía Lisa, y es que cuando los papás son amigos nuestros, la confianza no va a estar en ese amigo que me va a confiar o me va a dar un consejo que no es. Eso en el libro Paz, por ejemplo, el papá que lo leyó, el papá que puso en práctica esos consejos a través de tu experiencia, pero además consejos bíblicos a través y a la luz de la palabra, ¿qué puede esperar de su hijo? Bueno, si un papá lee este libro y empieza a aplicar lo que aquí hay con su hijo, de hecho puedes hacer devocionales con tu hijo, por ejemplo, tomar un capítulo semanalmente, lo estudian juntos, conversan juntos, oran juntos. Yo creo que ahí vamos a poder encontrar la verdadera joya preciosa que hay en el corazón de tu hijo. El enemigo lo que quiere buscar es que tu hijo, a través de cada problemática y cada crisis que vive, su corazón se endurezca. Por eso yo hablo aquí del corazón endurecido. Y cómo a medida que tú avanzas en la lectura del libro, te puedes dar cuenta de que es posible que ese cascarón que está cubriendo el corazón de tu hijo se rompa y salga el corazón verdadero que Dios tiene para tu hijo. El último capítulo, por ejemplo, de este libro habla del llamado. Habla de cómo los adolescentes, desde que son adolescentes, ya tienen el llamado, lo deben tener claro mejor. Si ustedes notan, por ejemplo, Jesús a los 12 años se perdió, pero cuando lo encontraron, ¿dónde estaba? Pues estaba hablando nada más y nada menos que con los doctos, los ancianos, con los prominentes de la ley de ese tiempo. Y cuando María, su mamá, le hace el reclamo, la respuesta es, estoy en los negocios de mi padre. ¿Sabe qué denota esa respuesta? Esa respuesta denota que Jesús dice, soy un chico de 12 años y ya la tengo clara. Hoy encontramos chicos de 12 años, incluso más, 18 años, y no saben ni para dónde van. Entonces yo pienso que a medida que se avance en la lectura de este libro, vamos a lograr encontrar el verdadero llamado de nuestros hijos y como padres apoyar ese llamado. Pastor, qué interesante todo lo que tú hablas con respecto al libro. Yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando dirán, yo quiero ese libro, lo necesito. Y es que hay algo muy interesante. Este es el segundo libro del Pastor César. Paz, ¿qué relación tiene este libro con el primer libro que tú escribiste, Una generación bendecida? Sí, hay una relación muy estrecha, y es que el primer libro, no sé si ustedes lo recuerdan, de color verde, muy parecido a este, abordó toda la etapa de la niñez, incluso desde la lactancia hasta los 11 años aproximadamente. Este libro, pudiéramos decir, es la continuación, porque mantiene la misma línea, pero ahora desde los 12 años hasta los 19 años. Así que los dos se complementan, los dos son muy útiles para poder lograr sacar a nuestros hijos adelante. Recordemos que los hijos están en la mira de Dios, pero también están en la mira del diablo. Bíblicamente nosotros encontramos cómo Satanás siempre estuvo tratando de matar los niños. En los tiempos de Moisés a través del decreto de Faraón, en los tiempos de Jesús a través del decreto también de Herodes. Y en este tiempo encontramos muchos decretos espiritualmente hablando que quieren matar nuestros niños. La hija de Jairo tenía 12 años, estaba enferma, era una preadolescente y el diablo la mató.
Lo que no sabía el diablo era que Jesús podía resucitarla y la resucitó. Muchos hijos están muriendo en este tiempo porque Satanás los quiere matar, pero el Señor Jesús está interesado en resucitar esa relación que se está muriendo en tus hijos. Eso me parece interesante resaltarlo porque hay muchos papás que creen que sus hijos ya son un caso perdido, algo muerto, algo que ya no tiene posibilidad de tener vida, pero tú estás diciendo, Jesús puede traer vida a tus hijos, Jesús puede resucitar esa relación con tus hijos, así que Paz, danos una invitación, o sea, no, yo creo que no hay necesario invitar más a los papás para que lean este libro, pero tú, diles, termínalos de convencer porque tienen que leer este libro. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad que dice el Salmo 127, que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. La palabra valiente en este salmo es la palabra gibor. De hecho, nosotros tenemos un campamento y van estos chicos también que se llama gibor. Y ese gibor significa un héroe que por sus hazañas es reconocido. Entonces, en medio de una sociedad tan llena de antivalores, ser un padre de un hijo adolescente que lo saque en victoria nos hace unos gibor, nos hace unos héroes, que nuestros hijos posteriormente nos lo van a agradecer. Qué bueno que un hijo pueda decir de ti, papá, gracias porque en la época de la adolescencia tú estuviste conmigo, me hiciste ahí marcación hombro a hombro, pero lo hiciste con mucho amor y evitaste que cayera en vacíos. Ese es el acto heroico que pudiéramos como padre dejar sobre nuestros hijos. Y ese mismo salmo habla de la palabra saetas. Saetas son flechas. Es decir, que nuestros hijos son flechas, nosotros somos los padres que las tensamos. Ese arco, de todo eso que yo le estoy diciendo está aquí en el libro, ese arco simboliza la palabra de Dios o los fundamentos de la palabra. Si tú puedes tensar a tu hijo en el arco de la palabra de Dios, ese hijo va a tener fuerza, dirección y pertinencia para pegar al blanco. No queremos más hijos que empiezan el camino y se estrellan y caen al piso. No, queremos son hijos que al lanzarlos se proyecten. Aquí yo hablo, por ejemplo, de Daniel. Cómo Daniel, cuando fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor, cómo fue que se destacó por encima de todos los demás. Y cuando él llega a Babilonia, tenía entre 16 y 17 años. Estamos hablando de un adolescente que no está perdido, no sabe para dónde va, no. Es un jovencito de 17 años que fue encontrado 10 veces mejor que todos los sátrapas y que todos los funcionarios de la corte del rey. Eso a mí me reta como papá, porque yo quiero que mis hijos también se destaquen en cualquier área, en cualquier esfera de la sociedad donde se desarrollen, ellos están llamados para destacarse. Bueno, Paz, yo creo que acá también hay algo muy especial y ya para terminar es algo de honra bidireccional, ¿no? Porque los papás que se están invirtiendo en esos jóvenes, un día, como tú dices, esas flechas van a salir a tal punto que después ellos serán los que se invierten en sus papás. Personalmente, hoy yo soy muy agradecida con mis papás porque se invirtieron en mí y hoy puedo llenarlos de honra gracias a esta formación, gracias a lo que tú dices, que ellos me impulsaron, que ellos se encargaron y no depositaron en el colegio, en la educación, en la iglesia, la función que como padres tienen, ¿verdad, Paz? Es algo recíproco y se cumple la ley de la cosecha, de la semilla y de la cosecha. Tú siembras hoy y mañana vas a tener una vejez donde tus hijos te van a honrar. Entonces vamos a orar. En este momento tal vez nos están viendo padres que están muy tristes, desanimados. Los hijos cuando eran niños les obedecían, se acostaban juntos, se mimaban. Ahora que es un adolescente ya no quiere pasar tiempo contigo. Lamentablemente esos son los casos que se están viendo y que como pastor las asesorías familiares están en ese punto de convergencia donde los hijos no quieren saber nada de sus padres. Entonces oremos. Padre, yo te doy gracias
por cada papá que está viéndonos en este momento. Y yo te pido, Señor, que les des fortaleza, ánimo, les des seguridad, fe, para que puedan sacar ese hijo adelante. Padre, que cada papá que tiene un conflicto ahora mismo con su hijo rebelde pueda encontrar la raíz, donde se endureció el corazón de su hijo. Y cada papá pueda apoyar a su hijo a salir adelante, a poder perdonar y ser perdonado. Y que ese papá pueda proyectar a ese hijo como esa saeta que va a dar en el blanco. Dar en el blanco significa que tu hijo no va a cumplir el propósito del diablo, sino va a cumplir el propósito para el cual Dios lo trajo. Tal vez en este momento tu hijo está rebelde, no quiere saber nada de las cosas de Dios, pero yo te digo que Jesús tiene la capacidad de quebrar corazones duros y de sacar de ese hijo, de pasar de ser un rebelde a ser un gran enamorado de Dios. Gracias, Señor, por cada papá y gracias por cada hijo que estuvo en esta entrevista. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao. Gracias. Una juventud bendecida. Quiero recuperar y proteger el corazón de mi hijo. Consíguelo a través del correo electrónico unajuventudbendecida@gmail.com. Línea WhatsApp 313-876-5564. Una juventud bendecida. Quiero recuperar y proteger el corazón de mi hijo.